señora decana, autoridades universitarias, cuerpo de profesores, amigos, amigas, alumnos, shalom a todos. La ventaja de dar las palabras de cierre es que uno puede aprovecharse de lo que se expuso previamente para tomar diversos conceptos y en base a eso hacer una elaboración que nos haga pensar y en lo posible nos moviliza. Lo complicado de este momento es la enorme riqueza de lo que se expuso previamente en las palabras de la decana, en las palabras de Mercedes, en las palabras de Natalia, en las claras y muy enriquecedoras palabras que el profesor Mendoza y el profesor Mariel dijeron precedentemente. Voy a arrancar sin orden, pero sí tomando conceptos que son muy importantes y que tal vez hasta trascienden aspectos de esta carta. Primero, en lo que nos decía el profesor Gabo Mendoza, es que estamos viendo por los canales de televisión imágenes que es imposible que nos permitan seguir indiferentes a lo que está pasando. Y eso nos obliga no solamente a no cambiar el canal, sino a tratar ello en un doble aspecto. Primero, tomar claramente conocimiento de las consecuencias que implican permanecer indiferente ante ello. Cuando el profesor Javier Starber nos hablaba de Elie nos decía varias veces que lo contrario al odio no es el amor, es la indiferencia. Porque mucho de lo que pasó en este siglo XX es por la indiferencia del hombre a lo que está pasando. Pero nos obliga a pensar cada cosa, cómo está ocurriendo, y nos obliga también a no generalizar el concepto del otro y quién puede ser el otro y qué puede hacernos el otro. Porque me ha tocado compartir diálogos con muchísimas personas que están choqueadas por lo que están viendo, objeto del integrismo islámico. Y es bueno que la gente sepa que esos más de 1.000 millones de habitantes que hacen el Islam no son personas que viven en la violencia y cuyo eje es matar o atacar al otro. Es el fanatismo, es la intolerancia de unas minorías que hacen el odio al otro. Y como bien nos estaba introduciendo el profesor, la primera víctima de esa acción fanática de parte del mundo musulmán es gran parte del mundo musulmán. Un día antes de que ocurriera lo que ocurrió en París, explotó una bomba en Beirut, donde fanáticos islámicos mataron a muchos inocentes. Y cuando una bomba explota, una bomba no le pregunta a la persona que está enfrente qué es lo que piensa, qué es lo que cree, cómo reza, si habla con Dios el sábado, si habla con Dios el domingo. Pasó en la AMIA de la República Argentina, pasó en muchísimos lugares. Y también hemos escuchado muchos aspectos, la importancia del nombre, lo que tiene que ver con el silencio. Esta cátedra tiene un nombre que es Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos en la Historia Contemporánea y la Educación y Memoria en base a ello. Para mí en lo particular es muy valioso ese nombre, porque durante mucho tiempo hubo una teoría de que la magnitud del Holocausto, la Shoah, como se la dice, es tal singular que hasta no merece compararse y estudiarse con otros genocidios. Y eso, al entender de muchos académicos, es un error histórico. Pero cuando uno dice que la Shoah, en hebreo quiere decir catástrofe, es incomparable, es indecible, es impensable, nos lleva a veces al error de hasta ficcionarla y pensar que pudo no haber existido. Y como bien dijeron previamente, en el país más culto
en Europa del siglo XX ocurrió el inicio de esta política de exterminio. Ahí también hicieron un montón de procedimientos, porque también era complicado decidir quién era judío. Hay que tener en cuenta que con respecto al Holocausto y la acción del nazismo, en la acción del nazismo no solamente los judíos fueron víctimas, pero sí todos los judíos fueron víctimas. Pero llega un momento en que empiezan a definir cómo es ser judío. Y empiezan hasta a diferenciar. Bueno, el papá y la mamá es judío. Bueno, pues si el papá y la mamá es judío, pero sirvió en la Primera Guerra Mundial, ahora veamos, pero si la mamá es cristiana y el papá es judío, pero veamos, hacen una estructuración de cómo empieza a ser una persona a ser judío. Y le sacan el nombre, lo cosifican. La situación de la masacre, ya cuando llega, la persona ya cambia su nombre. Pero en 1935, una persona judía que se llamaba Leonardo como yo, podía llamarse Leonardo. Tenía que tener un nombre hebreo, tenía que llamarse Abraham o David, no podía llamarse Leonardo. Y si ejercía la profesión liberal, no podía ejercerla. No era una actividad que puede tener un judío. Si alguna de las alumnas que están por esta universidad, que no profesan la fe judía, quisiera tener un vínculo afectivo conmigo, sería muy criticable, porque está prohibido hacer eso. Y así van un conjunto de medidas, una atrás de la otra. Y eso va avanzando y va ocurriendo en un marco de indiferencia. Pero cuando uno dice es impensable, es indefinible, ¿cómo lo podemos entender? Algunos empiezan a pensar que bueno, hay un planeta que se llama el planeta nazi y en un ovni bajan unos marcianos llamados nazis. No. En la Europa continental, en un mundo ilustrado, partiendo de las bases de un antisemitismo existente, se estructura esta política y esta acción. Y es importante no olvidar, bien dijo previamente el doctor, las cicatrices nos recuerdan las cosas que pasaron. Pero no se puede vivir, como decía como Funes el Memorioso, con la memoria permanente, sin hacia un eje principal. Borges nos contaba que ese hombre no llegaba a ver el bosque porque estaba recordando cada hoja que veía de cada rama que integraba ese árbol. Y también nos cuenta el cuento del rabino, donde el milagro ocurre por no olvidarse. Y el milagro de una sociedad fraterna surge por no olvidarse y entender de dónde venimos, cómo estamos, para proyectar hacia dónde vamos. Ahora, cuando Buber, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, empieza a compilar, la Universidad Hebrea de Jerusalén, para que se sepa, a diferencia de muchos lugares, hay Universidad Hebrea de Jerusalén antes de que hubiera Estado de Israel. Es uno de los pocos casos donde una universidad piensa un Estado en vez de que un Estado crea una universidad. Una de las siguientes cosas que hace Buber, aparte de entender que yo sin tú no soy nada y entender toda una filosofía de pensamiento, es hacer una recopilación de cuentos hasídicos. Porque obligan a pensar y a entenderse y también obligan a cuestionarse muchas cosas. Y también a la importancia de no olvidar y de evitar el silencio. El silencio, como concepto no se puede comparar y contemplar con palabras, a veces es dañino, porque el no abordar algo nos genera muchas más consecuencias que con abordarlo aún pecando de errores. En Francia, cuando Hollande da una conferencia y va al velódromo, que era el centro de deportación del colectivo judío, que se para y en medio del discurso dice: el otro día vi una película que mostraba cómo la resistencia hizo toda una estructura para atacar las vías del ferrocarril, para evitar que las valiosas obras de arte salieran del suelo francés. Pero no dieron acciones para borrar esas vías, para que no deportaran judíos franceses hacia exterminio que estaba ocurriendo seguro en los campos de Auschwitz y Birkenau. Esa cosificación a veces fue necesaria a una situación hasta de exterminio industrial,
Porque lo que tiene de particular el Holocausto, la Shoah, es una política de industrialización de exterminio, como nunca antes se vio. A una magnitud tal que el Holocausto dejó de ser una arista de la Segunda Guerra Mundial para ser un eje de entender lo que fue ocurriendo. Y como cuando contaban nuestros profesores que hablaron previamente, cuando Gershom Scholem discute con Hannah Arendt, justamente discuten y se pelean sobre qué es lo que ha sido ese holocausto y cómo fue posible. Y por supuesto no se llegan a poner de acuerdo. Gershom Scholem deja de hablar con Hannah Arendt. Y Theodor Adorno, que según Hannah Arendt le copiaba todo a Walter Benjamin, decía lo que decía esa bandera de los chicos que estaban ahí, que no lo decía con la palabra principios, lo decía con la palabra consignas. Y él decía que la principal consigna en la educación es que Auschwitz no vuelva a repetirse. Y la ventaja es que cuando decía eso no tenía mucho que explicar porque era tan obvio por qué, que no seguía desarrollando. Pero después cuando salía del aula, la gente empezaba a olvidarse porque era obvio. Y la acción de la sociedad israelita no tiene que ver con una cuestión meramente histórica, ¿sí? Y una muerte es una muerte, sea machetazos en tu banda o sea que seas gaseado en un camión. Y hay que entender el valor de la vida y la singularidad de la vida y la singularidad de cada uno. Y seguramente este tipo de acciones y de cátedras nos van a llevar al camino que todos queremos construir. Es muy complicado, a lo mejor no lo logremos en esta generación, porque los que son un poco mayores que yo, cuando veían la diversidad de la composición que afortunadamente tenemos en la República Argentina, dicen, estamos logrando algo muy valioso, porque antes, cuando mis padres son nacidos en Argentina, pero por ejemplo cuando mi abuelo llegó hace el año 29 a San Juan, la diversidad se rechazaba, al distinto se lo miraba mal, no se lo aceptaba. Estamos en un estadio tratando de consolidar ahora de que se respete la diversidad y que entendamos que cada uno de nosotros somos distintos y tenemos algo para aportar. Esa instancia es la superior y es la cual el mundo es muy reacio a aceptar, que es el valor de la diversidad. Porque el profesor Mendoza aprendió un montón de cosas que no hubiera aprendido si no tomaba mate con un alumno o joven originario de Marruecos. Y seguramente ese hombre de Marruecos no aprendió tantas cosas como las que aprendió tomando mate con un argentino. Pero esa diversidad enriquecedora aún no ha sido consolidada en nuestra sociedad. Este tipo de acciones académicas tan valiosas que es esta universidad es una herramienta insustituible, porque la educación es el camino irrenunciable de esa construcción social y fraterna. Por eso quiero cerrar simplemente agradeciendo a todas las autoridades de esta universidad, a todos los docentes y a los señores profesores que me han permitido hacer un discurso con palabras de ellos prácticamente, por esta iniciativa que seguro va a ser un eje de construcción que nos va a llenar de orgullo. Muchas gracias.